noches, amigas y amigos. Buenas noches, pueblo dominicano. Un honor poder reencontrarnos con ustedes en este esfuerzo de comunicación. Claro que lo hacemos con el interés de llevarles a ustedes las principales informaciones, el análisis en perspectiva acucioso acerca de los temas que dan vida a la información en cielos dominicanos y en el resto del mundo. Esto es A Tiempo con Freddy Medrano y como siempre damos gracias al eterno Dios que nos da la fuerza, nos da la oportunidad de poder intercambiar con ustedes pues nuestras impresiones acerca de temas trascendentales ocurridos durante toda la semana. Hoy que nos encuentra a 7 de octubre del año 2018. Bueno, ha dicho la Oficina Nacional de Meteorología que continuarán las lluvias durante este inicio de semana a propósito de lluvias importantes que hemos tenido todo este fin de semana. Esto pues por la interacción que tiene una onda tropical que está sobre todo el territorio nacional y una vaguada que ha provocado altos niveles de nubosidad sobre el territorio de la República Dominicana. Qué bueno que estas lluvias han venido en un momento importante para las presas de la República Dominicana y sobre todo para zonas como la línea noroeste, que han caído algunas lluvias importantes a propósito de la sequía que se da cada año en este segundo semestre. Hay que destacar también el papel importantísimo del Centro de Operaciones y de Emergencia, el COE, que como siempre activa las diferentes alertas a provincias que tienen o han tenido problemas en el tema de deslizamiento de tierra y también alertas a todo lo que tiene que ver con las embarcaciones y personas que de una manera u otra viven también de la pesca y usan pues las aguas abiertas para poder entonces buscar su sustento cada día. Ha dicho el PNUD que la República Dominicana pues está preparada para enfrentar cualquier evento de siniestro, sobre todo esto que tiene que ver con estos cambios que tiene y que nos ha estado dando la atmósfera, sobre todo con estas lluvias importantes en los últimos días. Miren, esta semana el Consejo Nacional de la Magistratura se reunió a propósito de discutir allí pues el cronograma que se va a llevar a cabo para la escogitación de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional y también para evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia que en diciembre cumplen 7 años. La ley pues establece que el Consejo Nacional de la Magistratura es el responsable de elegir a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, a los del Tribunal Superior Electoral y a los del Constitucional. En el caso del Tribunal Superior Electoral, recuerden ustedes que fueron electos el año pasado, a la primera reunión que pues inauguró el presidente Danilo Medina al frente del Consejo Nacional de la Magistratura fue en mayo del año 2017 y ya en julio teníamos un Tribunal Superior Electoral que su elección fue aplaudida por la mayoría de los sectores que constituyen la vida institucional de la República Dominicana, tanto sector como la iglesia, los empresarios, los mismos partidos políticos. Se hizo una muy buena elección y ahora se alberga la esperanza también de que la elección y la sustitución de esos nuevos 4 jueces que deben ir o deberán ir al Tribunal Constitucional, pues sean jueces probos, personas que tengan pues una militancia en términos de la judicatura en la República Dominicana, que puedan hablar de una hoja de vida con toda la de la ley. Me llamó poderosamente la atención la opinión de los empresarios en esta semana y de la gente de la Asociación de Industrias que fueron al Palacio Nacional y en una opinión, sobre todo de Cici Almanzar, decía que ellos quieren proponer cuáles deben ser los perfiles para la escogencia de los jueces. Reiteramos, el Consejo Nacional de la Magistratura es el responsable de la escogitación de los jueces que van a las altas cortes. Ellos tienen pues toda el aval por ley y entonces aquí
deberá centrarse la discusión en lo que ese Consejo Nacional de la Magistratura ha estado proponiendo. Dice pues el senador Paliza que en el caso del presidente de la Suprema Corte de Justicia y el secretario de la Suprema Corte de Justicia, que es Fran Soto, no deben participar en este proceso porque ellos también tienen aspiraciones a poder repetir en la Suprema Corte de Justicia. Lo que dice la ley es que pertenecen al Consejo Nacional de la Magistratura el presidente de la República, el presidente del Senado, un senador diferente al del presidente del Senado, igual pasa con el presidente de la Cámara de Diputados, un diputado o diputada diferente. La Constitución del año 2010, del 26 de enero, parió entonces que la Procuraduría, en este caso el Procurador General de la República, también es parte del Consejo Nacional de la Magistratura, pero lo que establece es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, sea cual sea el nombre, debe estar ahí para el tema de la escogitación. Ya en el caso del secretario de la Suprema Corte de Justicia, que en este caso es Fran Soto, yo también pienso que debe pues inhibirse de participar en las discusiones porque él está aspirando a repetir en el cargo. Miren, el tema de Brasil, hoy justamente son las elecciones en Brasil, el país más grande de Latinoamérica, más de 212 millones de personas, entre residentes y ciudadanos, pues cohabitan en esa nación, una nación con un territorio de más de 8 millones de metros cuadrados y con el mayor potencial económico, conjuntamente con México. Entonces, Brasil pudiera estar decidiendo pues un panorama político para Latinoamérica importante si es elegido Fernando Haddad, que pudiera esto darse en la segunda vuelta del 28 de octubre, porque en esta primera vuelta todos los sondeos están diciendo que Jair Bolsonaro pues obtendría puntos importantes en el día de hoy. Un 35% ha arrojado la última encuesta realizada en esta semana versus un 22% que ha ocupado hasta el día de hoy Fernando Haddad. Hay 13 puntos entonces de diferencia. Y la novedad con Jair Bolsonaro es que es un ex militar, fue capitán del ejército en Brasil. Hay todo un movimiento, un resurgir de los militares después de 30 años ya de libre democracia en Brasil. Y nada más y nada menos que el candidato a la vicepresidencia que acompaña a Bolsonaro es un hombre que tiene pues una tasa de rechazo y de repudio en Brasil de mucho tiempo porque apoyó inclusive la dictadura de 1964, con comentarios que ha mantenido en las redes sociales durante todos estos años muy ligado al tema de las armas. Y entonces ese es el escenario que se está presentando. Lula preso a 12 años, pues este escenario favorecido a Jair Bolsonaro, que comenzó, como ustedes recuerdan, a aumentar en las principales encuestas luego de ser apuñalado a principios del mes de septiembre. Hay una segunda vuelta y lo que prevén las principales firmas es que existe un empate técnico. Es decir, que todavía en el día de hoy, en esa segunda vuelta, no se sabe en manos de quién pudiera estar la presidencia de los brasileños. Tengo que irme al resumen de las principales informaciones y vamos a iniciar el siguiente bloque con los resultados de la encuesta Gallup y nuestra visión acerca de lo que esta encuesta ha arrojado en esta semana. Once jueces de corte anunciaron su respaldo a la solicitud de organizaciones de la sociedad civil que demandan un juez de carrera en representación de la Suprema Corte de Justicia ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Los magistrados pidieron la sustitución del juez Fran Soto, quien ostenta la Secretaría del Consejo, argumentando el cumplimiento del artículo 180 de la Constitución, que dispone que la Suprema tenga 75% de los jueces de carrera. La Cámara de Diputados aprobó un préstamo de $300 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo que servirá para completar el presupuesto de este año. El Partido Revolucionario Moderno rechazó el préstamo y criticó el endeudamiento creciente por parte del gobierno del presidente Danilo Medina. La iniciativa contó con el voto favorable de 106 diputados.
Otro importante grupo de dominicanos que cumplieron condenas en cárceles norteamericanas llegaron deportados al país. El martes fueron entregados por los Marshals a las autoridades dominicanas 62 criollos que purgaron penas por narcotráfico, asesinatos, fraude y otros delitos en distintas ciudades de Estados Unidos. El ministro de Industria y Comercio, Nelson Toca Simó, dijo que respalda la revisión a la ley de hidrocarburos para evaluar si procede su modificación como lo han pedido empresarios del transporte. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, no otorgó el derecho a réplica a los abogados de los imputados del caso Odebrecht y se reservó para el próximo martes el fallo sobre los incidentes planteados. El juez Ortega pidió a Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Juan Roberto Rodríguez, Tommy Galán Grullón, Andrés Bautista García, Conrado Pitaluga, Jesús Chup Vázquez, que se pusieran de pie para informarles que ya está edificado y emitirá una decisión el próximo martes. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, condenó que la República Dominicana, El Salvador y Panamá hayan roto sus lazos con Taiwán para establecer relaciones con China. Los representantes del Ministerio Público presentaron los restos de la ropa que llevaba Emily Peguero cuando fue encontrada en estado de descomposición y también mostraron un saco, una corcha y una maleta en la que introdujeron el cadáver, que fue abandonado a orillas de una carretera en la comunidad La Guama del municipio Cayetano Hermosén en la provincia de Espaillá. Los fiscales llevaron a estrado a 2 peritos forenses que dieron detalles de las posibles causas que pudieron haber provocado la muerte de Emily. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Miren, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Flavio Darío Espinal, garantizó en esta semana transparencia en la escogencia de los jueces de las altas cortes y respondió a los cuestionamientos de la sociedad civil contra algunos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. La sociedad espera pues, que continúe fortaleciéndose las altas cortes. Bueno, mientras que la oposición teme a que el Partido de la Liberación Dominicana imponga su mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente de la Cámara de Diputados y miembro del organismo, Radamés Camacho, garantiza que será un proceso democrático, en tanto que Josefa Castillo, que representa al Partido Revolucionario Moderno, pues se niega, digamos, a que tengan candidatos para las altas cortes, en este caso el PRM. Es un escenario importante. Iremos, la República Dominicana vive un Estado social, democrático y de derecho que se consolida cada vez más. Entonces nosotros iremos primero a escuchar y obviamente con la clase estudiada, y si hay que tomar el examen, pues se toma. No va a llevar propuesta, como tampoco llevó en las elecciones pasadas. No llevamos propuesta y eso lo dijimos a los 4 vientos. Es que no podemos tener una justicia encadenada. Y tener una justicia encadenada es elección de los jueces que son de partidos políticos y que tienen militancias políticas. Van a llevar a la jueza Miriam Germán, hay una intención de sacarla de la Suprema Corte de Justicia, así como a la jueza que está encabezando también el tema civil. Esta convocatoria el pueblo debe saberlo, es un paso más de avance en el control absoluto de la justicia por parte del danilismo. Bueno, el senador Aristide Victoria Ye, vicepresidente de la Cámara de Senadores y presidente de la Comisión Bicameral del Congreso, que estudia el proyecto de ley de reforma del régimen electoral, pues ha asegurado que contará el país, antes que termine la actual legislatura, con una nueva ley para temas electorales. Decidimos hacer algo similar a lo que se hizo con la ley de partidos políticos, y es que las inquietudes la iremos enviando, tramitando a la Junta Central Electoral sobre algunos temas para cuando el presidente de la Junta y el Pleno vengan al Congreso Nacional, pues traigan las respuestas a esas inquietudes que tienen
los miembros de esta comisión. Bueno, esta semana la encuesta Gallup ha estado entregando diferentes escenarios de la vida institucional, tanto en ámbito del país político como la apreciación de la gente a la institucionalidad y al fortalecimiento democrático. Vamos a ver un reportaje que nuestro equipo ha preparado, donde tenemos la opinión del diputado Alfredo Pacheco, donde ha dicho que todas las últimas encuestas están dando una gran ventaja para que Luis Abinader sea el próximo presidente en el año 2020. Hoy ya ese candidato, uno de los candidatos y quien va a ser el seguro candidato presidencial del PRM, está saliendo en el primer lugar en esta encuesta, lo ha hecho ya en otros estudios de preferencia del electorado, lo que indica que el Partido Revolucionario Moderno y el compañero Luis Abinader van a ser el próximo presidente de la República y el PRM será el partido de gobierno. Una encuesta a 1 año y 6 meses de unas elecciones a mí no me resultan creíbles para nada, no son termómetros a evaluar el resultado de un proceso eleccionario a esa fecha. Las elecciones se ganan y se pierden en 1 o 2 meses, por tanto no me merece ningún tipo de credibilidad, ni siquiera le veo objeto para producir en este tiempo. Bueno, vamos entonces a ver un reportaje que nuestro equipo de producción ha preparado con relación a la convocatoria del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana para este próximo 27 de octubre, donde también pues se siguen marcando diferencias importantes entre seguidores del presidente Medina y el expresidente Fernández. Los enfrentamientos por la ley de partidos y las primarias parece ser una llaga que no sana a lo interno del partido de gobierno. La convocatoria del Comité Central por su máximo órgano pone en el tapete las diferencias. El diputado Orlando Espinosa asegura que los estatutos del partido son claros con el tipo de primarias, por lo que dijo no entender la razón de la convocatoria. Si el Comité Central osara en modificar los estatutos del partido, estarían cayendo en una grave violación que podría ir a parar al Tribunal Superior Electoral. Mientras que Francisco Matos y Luis Enríquez aseguran que la ley está por encima de los estatutos partidarios. Yo pienso que aquí lo que nos corresponde al PLDista es sentarnos tranquilos y permitir que la democracia interna fluya. Y como el Comité Central tiene el deber de votar por una cosa o la otra, mayoría debe imponerse. Esa es la lógica democrática. Es que ahí lo que se establece la jerarquía de las leyes. O sea, los estatutos no están por encima de las leyes, ni la ley está por encima de la Constitución de la República. El 27 vamos a ir allá a nosotros tomar la decisión que nos corresponde como miembro del Comité Central. Y el PLD va a salir ese día más fortalecido que antes. Ambos legisladores resaltaron la autoridad del comité político como máximo órgano partidario. Bueno, esta semana la encuesta Gallup arrojó datos importantes. Habrá entonces que referirnos, o tendríamos que referirnos a partir de ahora a un nuevo partido, el Partido de los Indecisos, que son lo que realmente han ganado esta encuesta Gallup. Refleja que el 76%, por ejemplo, de los dominicanos, cuando se le pregunta cuál es el candidato que prefieren para encabezar la boleta del Partido Reformista Social Cristiano, desearían, el 76% de los dominicanos está indeciso, no sabe cuál es el candidato del Partido Reformista Social Cristiano. Pero el 40% de la gente está indeciso de cuál puede ser el candidato en el Partido de la Liberación Dominicana, el 40%. Y el 45% de los ciudadanos encuestados por Gallup dicen que no sabe cuál, no tiene definido cuál debe ser el candidato del Partido Revolucionario Moderno. Lo que quiere decir que en la encuesta Gallup de esta semana, los indecisos están comandando esa encuesta. Pero refleja además esa encuesta que el Partido de la Liberación Dominicana, si mantiene
la coinonía, si mantiene la unidad de cara a los números que presenta el doctor Leonel Fernández, el mismo presidente Danilo Medina, que dentro de 2 ponderaciones, en una fue incluido, en otra dice la misma encuesta, no fue incluido por el tema de la modificación a la Constitución, refleja que si el PLD se mantiene unido y se mantiene de acuerdo de cara al 2020, no sale del poder. Tendrá el Partido Revolucionario Moderno, conjuntamente con otros partidos y una fuerza de entidades sociales que encabezar un gran bloque para poder entonces competir con el Partido de la Liberación Dominicana, si este fuera el escenario. Porque el 27 está la convocatoria del Comité Central. Ustedes vieron en el pasado reportaje cómo todavía se siguen suscitando en el Congreso Nacional diatribas y posiciones encontradas entre los seguidores del presidente Leonel Fernández y los seguidores del presidente Danilo Medina, que sostienen que las elecciones para la escogencia de su candidato presidencial de cara al 2020 deben ser a través de primarias abiertas, lo de Danilo y lo de Leonel, que dicen que deben ser a través de una primaria cerrada. Yo debo decir que no es prudente volver a llevar un pulso a esa reunión del 27 de octubre del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, porque me llegaron unos números devastadores, incluso contando la cantidad de miembros del Comité Central que han dicho, algunos públicamente y otros que lo han dicho en sus círculos políticos, están de acuerdo con las primarias abiertas. Y del grupo de Leonel llevar esta discusión allí y luego llevarla al Tribunal Superior Electoral, estaría abriendo unos cántaros en términos de diferencias políticas muy marcados que pudieran estar incidiendo poderosamente en la escogitación y en el escenario del año 2020. Pero además esa misma encuesta Galo está diciendo que de las 3 organizaciones, o bueno, al menos en el caso del PRM, está claramente definido que Luis Abinader pudiera ser el que encabece esa boleta a la nominación presidencial. Pero en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, esos números de Galo reflejan que todavía no se sabe cuál va a ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Y este enfrentamiento entre Leonel y Danilo pudiera estar pariendo a una figura nueva en el Partido de la Liberación Dominicana que venga con un esquema y con unos métodos que pueda enfrentar a un avance que ha tenido el Partido Revolucionario Moderno en términos electorales, que no es el mismo partido que le sacó un 36 a Danilo en el 2012, que tenía apenas 11 meses de conformado. Este es un partido que va con otro engranaje a las elecciones del 2020 y pudieran allí estarse dando unas elecciones muy competitivas, muy cerradas entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno, debido a que hay una gran cantidad de dominicanos que ya por un asunto de años que tiene gobernando el PLD, está pues pidiendo a que haya un cambio político. Y si el PLD no sabe interpretar a esas fuerzas de la clase media que está buscando una figura, aún sea ultraderechista, como hemos visto 2 figuras que salieron en esa encuesta proponiendo incluso pena de muerte y todo este tipo de cosas que son de carácter de corte populista, porque habría que modificar una constitución para usted poder proponer cosas como esa sin tener un Congreso a su favor. Pues si el PLD no sabe canalizar eso, entonces pudiera tener serios problemas para el año 2020. Vamos a ver por otro lado, pues, una información que se suma también a esta ya situación dentro del Partido de la Liberación Dominicana, y es que algunos miembros del Comité Central pues depositaron en esta semana una instancia en el Tribunal Superior Administrativo con relación al tema de que se convoque un Congreso elector en el Partido de la Liberación Dominicana. El Comité Político para que nos diera respuesta a esa solicitud del 19 de abril.
y hasta la fecha de hoy no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Los estatutos del partido únicamente pueden ser variados o modificados a través de un congreso elector. La unidad del partido está en peligro. Las instancias fundamentales no están respetando la legalidad estatutaria. Si yo fuera el Tribunal Superior Electoral, de verdad que yo no recibo un instrumento como ese. ¿Por qué que todo el mundo sabe que la ley está por encima de los estatutos de los partidos? Bueno, un corte y retornamos con mucho más información. Bueno, vamos a iniciar realmente con unas buenas nuevas, y es que el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara, resaltó en esta semana que el déficit energético planteado para este mes de octubre será menor por las medidas adoptadas justamente por el gobierno dominicano, y que ha tenido también estas medidas un impacto económico de casi 50 millones de dólares. Vamos a ver un reportaje que tenemos. Este lunes, el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas acudió junto al administrador de Punta Catalina, Jaime Aristide Escuder, a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. En este escenario, Bichara reveló las medidas adoptadas para minimizar el impacto de la actual crisis energética. Con consentimiento de los fabricantes se han postergado algunos mantenimientos, pero los fabricantes han aceptado ese postergamiento, lo cual te elimina riesgos, porque ya tú no cargarías con la acción, sino que ellos lo han aceptado. También dijo que el déficit en el sector eléctrico para este año alcanzará unos 750 millones de dólares y no 350 como había previsto debido a las alzas del petróleo. Y con el crecimiento de los precios del petróleo, ese déficit se ha incrementado, porque tú no mueves la tarifa eléctrica, entonces sí tienes que pagar más por energía que tú distribuyes. En el caso de este año, el déficit va a montar más de 600 millones de dólares. Estaba proyectado en 350, 400. Con el incremento del petróleo, ese déficit se va casi a 750 millones de dólares. Mientras que el administrador de Punta Catalina, Jaime Aristide Escuder, resaltó las bondades del proyecto. Son 752 megavatios. Eso va a ayudar a desplazar 500 millones de dólares de energía no competitiva del mercado. Y eso va a ayudar a que se logre reducir significativamente lo que es ese déficit de los 500 millones de dólares. Escuder enfatizó en que el precio de Punta Catalina sigue siendo 1.945 millones de dólares. Bueno, algunas reacciones encontradas entre legisladores, específicamente entre diputados, ha suscitado pues lo dicho por el secretario general de la Confederación Autónoma Sindical, el señor Gabriel del Río Doñé, que ha considerado que el salario mínimo en la República Dominicana no debe ser menor a los 20,000 pesos mensuales. Le aumentaron a las tres nóminas más grandes del país, a las tres nóminas más grandes del país, a los profesores, a los militares y a los médicos. Todo lo demás se va aumentando. Lo que pasa es que a veces no se enteran. A veces esos sindicalistas les pasan por la bola y no se enteran. Pero ¿qué piensa usted de esa propuesta de los sindicalistas, que sea de 20,000 pesos el sueldo mínimo? Hay que analizarlo porque hay que meterle número a eso. Eso es lo que necesita la población para poder tener un sueldo digno, pero como país de tercer mundo, subdesarrollado, no tenemos el presupuesto para eso. O sea, una cosa es lo ideal y otra cosa es lo que podemos. Pero lo que se evidencia es que el propio Estado y el propio presidente es más insensible todavía, porque los empleados públicos siguen ganando miseria y sin lugar a dudas que los empleados privados no alcanzan lo que reciben para cubrir su canasta. Bueno, en Monteplata le fue dictada 3 meses de prisión preventiva al sacerdote José Altagracia Rosario González, acusado de abusar sexualmente de un adolescente, específicamente en Sabana Grande de Boyá.
¿Qué opinión le merece la acusación? El sacerdote José Altagracia Rosario deberá cumplir la medida coercitiva en la cárcel de Monteplata, después de haber sido suspendido por el arzobispado de Santo Domingo como párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria en Sabana Grande de Boyá. A la llegada al Palacio de Justicia de Monteplata, hubo caos e histeria por quienes confían en la inocencia del párroco. ¡Déjalo cruzar, usted está loco hoy! ¡Déjalo cruzar! ¡Déjalo cruzar, coño! ¡Coño, respeten, coño! ¡Respeten! ¡Coño! El incidente se extendió hasta la misma entrada del tribunal. El coronel Antigua, a cargo de la seguridad, trató de apaciguar los ánimos. Mientras que el juez de la Oficina de Atención Permanente acogió la solicitud hecha por el Ministerio Público. Se le aplicó la prisión preventiva. Sabemos por 3 meses. Sabemos que nuestro representado es inocente de los hechos que se le imputan y vamos a apelar. La defensa técnica admite que la adolescente confesó a una psicóloga forense que entre ella y el cura hubo al menos un beso. Eso está en reposo en el expediente. No queremos afirmarlo ni negarlo para que eso no sea perjudicial para nuestros representados. José Altagracia Rosario está acusado de abusar sexualmente de una adolescente de 15 años, que de ser encontrado culpable, enfrentaría una pena de al menos 5 años de prisión. Amén, 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 amén. Bueno, la Iglesia Católica tiene que comenzar a revisar todo ese entramado normativo que ciertamente tiene una condición, digamos que de eunuco, aquellos que nacen siendo eunuco, y está descrito incluso en un nivel escatológico por el apóstol Pablo, que algunos se han hecho eunucos por causa de la fe. Pero eso tiene que ver con un compromiso y con un pacto espiritual de un servidor de la fe y el Supremo Dios. Pero la prohibición per se de que un sacerdote no puede casarse, no puede tener una familia, desdice de lo que debe ser justamente el fundamento de una iglesia que debe ya ir cambiando en materia de mostrarle a una sociedad que la familia es el primer elemento de cualquier núcleo social, de cualquier entidad social. Y por lo tanto, sin familia, no hay forma de que un mundo tenga y adopte los valores que deben ir naciendo cada día en una sociedad que tiene y debe tener conductas probas ante sus demás iguales. Entonces, esto tiene que ser revisado por la Iglesia Católica porque cada día son más los escándalos de sacerdotes, de curas, y aquí tuvimos un señor que era nada más y nada menos que el supuesto representante del Papa, que cometió todo tipo de tropelía. Hubo un sector de la Iglesia Católica en la República Dominicana, eso hay que decirlo, que apañó todas esas tropelías y estos niveles de delincuencia que tenía este sacerdote. Se habla incluso hasta de uso de drogas, un degenerado, un milántropo aquí en la República Dominicana. Y entonces todos estos casos que siguen pues empañando la fe. Hay que decir que pues sigue viendo, la Iglesia Católica se sigue viendo envuelto, sus líderes en diferentes actos, mientras que otras denominaciones religiosas exigen también la justicia sea implacable con los que se supone están llamados a pues predicar y a regir con su ejemplo la buena conducta. Los frecuentes casos de abusos sexuales que involucran a líderes religiosos no solo dejan marcas imborrables en sus víctimas, sus fieles o seguidores también sufren el peso del pecado. Así se reflejan muchos cristianos que muestran profundo pesar y decepción ante tales aberraciones. Nosotros estamos confiando en ellos, en esos padres, y eso es lo que nos van a nosotros, nos dicen lo que tenemos que hacer, nos dan consejos y nosotros confiamos en ellos. A ellos lo veo mal. Me da pena y lástima que en el mundo católico se esté viviendo esa tragedia y esa situación.
El efecto de esos actos de inmoralidad entre la feligresía es aún mayor. Muchas madres temen la iglesia pase de refugio a trampa de pedófilos. Me da temor de que yo mande a mi niño y que de repente me digan que a mi hijo le pasó algo así. Yo no sé qué yo haría con una situación así. El malestar alcanza a otros líderes eclesiásticos. Que no haya contemplación con ningún sacerdote, ningún pastor, ningún político, ningún artista, ningún comunicador que cometa este tipo de delitos. Esa será la única manera de poder darle ejemplo a las presentes y futuras generaciones. En las últimas semanas han salido a la luz 2 escándalos de abuso sexual a menores por parte de sacerdotes, uno en La Vega y el más reciente en Vallaguana, Monteplata. Bueno, la Iglesia Católica, reitero, no entiende que la continencia es un don que es espiritual. Y para entender lo espiritual, teológicamente, que es la ciencia que estudia acerca de Dios, no a Dios, porque a Dios no se puede estudiar, sino se estudia acerca de Él, de su existencia, de su deidad, de su divinidad, de su omnisciencia, de su omnisapiencia, de su omnipresencia, pues hay que verlo en ese plano espiritual para poder entonces saber cuáles deben ser los lineamientos que ya al siglo II, reitero, deben ser cambiados para que los sacerdotes tengan acceso a casarse y a formar sus familias. Ahí están las internacionales a tiempo y retornamos con el cierre del espacio. Melania Trump, primera dama de Estados Unidos, inició el pasado martes en Ghana su primera gira por África, mostrándose risueña y cariñosa en su viaje que le permitirá ganar presencia en el escenario internacional y dar la cara amable del gobierno de su esposo tras una semana turbulenta. El candidato izquierdista a la presidencia de Brasil, Fernando Haddad, visitó el lunes al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva en la cárcel donde está preso por corrupción. Haddad concentró sus ataques al derechista Jair Bolsonaro, favorito de los sondeos de hoy domingo. Un ataque suicida en un mitin electoral en Afganistán provocó la muerte de al menos de 13 personas y más de 40 heridos. El primer atentado registrado desde que comenzó la campaña para las legislativas del 20 de octubre. El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que enviará una carta a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para demostrar las contradicciones de su fallo del pasado lunes, que rechazó la demanda de obligar a Chile a negociar una salida al mar para Bolivia. Más de 1.400 personas murieron en el sismo y tsunami ocurrido en la isla indonesia de Celebes, donde las necesidades en las zonas siniestradas son inmensas y se reducen las esperanzas de encontrar sobrevivientes. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha acusado a China de intentar interferir en los asuntos internos de los Estados Unidos, buscando el cambio del jefe de Estado. Hablando en el Hudson Institute de Washington, Pence afirmó que China está haciendo esfuerzos sin precedente para influir en la opinión pública de Estados Unidos en las elecciones de 2018 y en la situación con vistas presidenciales del 2020. Bueno, gracias de verdad por continuar con nosotros. Ya estamos en la parte final de este espacio a tiempo. Vamos a ver cómo están los precios de los combustibles para esta semana. Y pues tenemos que casi no veo ahí ese monitor de Elvi, ¿no? Pero vamos a verlo de aquí. La gasolina premium ahí siguen iguales todos los precios, ¿no? Para la semana del 6 de octubre al 12 de octubre. La premium 240 con 60, 220 con 20, 205, la regular 205, el gasoil óptimo, el regular 199 con 80, bueno, el gas licuado de petróleo 127 con 60. Esos son los nuevos precios de la gasolina para esta semana del 6 de octubre al 12, o sea, el próximo viernes hasta a medianoche. Señores, gracias.
Gracias por acompañarnos en este A Tiempo. Recuerden, mañana primer día laborable de la semana, recuerden pasarla bien y será hasta el próximo domingo con otra entrega de este espacio.